Bien, estamos en contacto con la diputada provincial del Partido Justicialista, Matilde Bruera. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme, gracias. Estábamos, bien. Nos contactábamos mediante esta videollamada para charlar un poquito sobre un decreto en el que usted hizo algunas observaciones, o decreto del gobernador Omar Perotti, el 337. Queríamos que nos explique un poco, diputada, cuáles eran los reparos que usted estaba manifestando al respecto. Bueno, yo los he hecho público, pero yo le hice algunas objeciones desde el punto de vista jurídico, por varias razones, porque, en primer lugar, porque aplica una sanción específica para los empleados públicos que violen las normas sanitarias. Uh-huh. El problema es que eso afecta la ley que rige la relación laboral de los empleados públicos. Entonces yo considero que el decreto carece de legitimidad de origen porque no puede el Poder Ejecutivo regular sobre esa materia, sino que de acuerdo a la Constitución provincial debe hacerlo la legislatura, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea referente a ahí se me fue la imagen, todo lo que sea referente a la relación laboral de los empleados públicos, ya sea ingreso, carrera, estabilidad y demás, debe regularse por ley. Claro. Pero por otro me preocupó el contenido del decreto, porque el contenido establece una sanción específica para los funcionarios públicos que no corresponde, porque en primer lugar, hay que tener claro que cuando uno infringe las normas sanitarias, está cometiendo un delito, cualquier persona, sea funcionario público o no. Y Eso en está este en el Código. caso, un delito penal. Claro, es un delito penal, y es un delito que tiene sus implicancias. Es más, es el artículo 205 del Código Penal. Es más, si el que infringe ese artículo es un funcionario público, el Código Penal ya establece un agravante, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo se comete un delito? Cuando alguien es condenado por un delito. Lo que no se puede, y es lo que hace el decreto, es sancionar una presunta vulneración. Digamos, lo que no se pueden sancionar son presunciones, ¿sí? Porque eso da lugar, porque no se puede, porque hay que corroborar que alguien cometió la infracción, y la única forma de corroborar es que la persona sea sometida a un juicio penal y condenada. No se puede sancionar, presume que se violó la medida sanitaria. Creo que no ha sido feliz ese decreto. Y preocupa porque le preocupa a los empleados públicos. Claro. Además, quería también charlar con usted, Matilde, sobre la adhesión de la provincia a la ley de ART, ¿no? Que se empezó a discutir hace más o menos un mes y que también el gobernador pretendía la adhesión a la norma nacional aquí en Santa Fe, y usted manifestó algunos reparos en la legislatura. ¿Cuáles son esos reparos? Y después, si quieren, nos metemos en un terreno más político. Los reparos no comparto esa legislación, pero es una opinión mía desde hace muchos años y de mucho antes de ser diputada, por eso la mantengo, porque no tiene sentido tener posiciones políticas y jurídicas cuando uno no es diputado y después no sostenerla cuando ejerce una diputación, ¿no? Porque obstaculiza el acceso a la justicia. Cuando una persona tiene un reclamo laboral, tiene que poder acceder a la justicia, a reclamarlo judicialmente directamente. No tienen por qué establecerle la obligación de pasar por una comisión médica, mucho menos cuando las comisiones médicas dependen de la dirección de la ART, de la Secretaría de Riesgo del Trabajo, ¿no? Entonces creo que no solamente es una instancia obstructiva, sino que no es una instancia imparcial. Y por lo que tengo entendido, diputada, son también los propios gremios aquí, los gremios santafesinos, los que no están conformes con esa presunta adhesión o posible adhesión. No, la mayoría de los gremios está en contra de adherir a esta ley,
Y además, la mayoría de los gremios está en contra de adherir a esta ley. Y además, no, realmente Santa Fe, que es una de las provincias que no ha adherido, tiene a las alícuotas más bajas, o sea que no es cierto que encarece el precio de las alícuotas, ¿no? Ese tema pasa por otro lado y no por la ley de adhesión a las RT. Creo que, esa es mi posición, ¿no? Por eso estoy en contra. Yo creo que no se puede obstaculizar el derecho directo, el acceso a la justicia. Y además, lejos de lo que se argumenta, lejos de bajar la litigiosidad, este tema es que, al contrario, va a reproducir la litigiosidad, porque quien no acceda directamente a la instancia judicial va a litigar. Claro. Con lo cual va a reproducir, al contrario, va a potenciar va a potenciar la judicialización de los casos, ¿no? Claro, le decía anteriormente que este tema también lo aprovechaba para meterme en un terreno más político, quise decir partidario, no todo lo que estamos charlando desde que arrancó esta conversación es político, pero me refiero a siendo parte del oficialismo provincial, Matilde, su voz es por ahí disonante en algunos temas, esto tiene que ver con posturas que son muy personales en algunos puntos y en algunos temas. Y sí, yo tengo posturas personales desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico. Yo soy abogada, soy profesora de la universidad y siempre he sostenido determinadas posturas. Soy una vieja militante de derechos humanos y del acceso a la justicia, justamente. Y bueno, pero no tiene nada que ver, porque en un partido político puede haber debate. Creo que lo rico es que haya debate, no que haya uniformidad. Creo que lo que enriquece a un espacio político es justamente una de las características del peronismo, es que está integrado por gente que viene de distintos espacios. Un ejemplo es el Frente de Todos, que gobierna a nivel nacional. Y bueno, y yo aporto lo que puedo aportar, aporto mi opinión y humildemente mis conocimientos. Yo creo que lo que más enriquece a la política es que quienes tienen una postura que han tenido toda su vida lo puedan seguir sosteniendo cuando ejercen un cargo público, ¿no? Seguro. Diputada, ¿cómo se va a trabajar por estos días en el marco de, del coronavirus y lo que es sabido? Ya el Senado, por ejemplo, tuvo una telesesión, lo cual fue un hecho histórico. ¿Qué se sabe de lo que sería la Asamblea Legislativa del 1 de mayo y cómo están trabajando ustedes? Nosotros estamos trabajando virtualmente hace rato. Las reuniones de comisión se vienen haciendo en forma virtual. Y bueno, según tengo conocimiento, es posible que las sesiones de la Cámara de Diputados se hagan en forma virtual. Se van a hacer en forma virtual, mejor dicho. Fue presencial la sesión preparatoria con todas las normas sanitarias que se cumplieron estrictamente. Y bueno, la idea es empezar a sesionar virtualmente. Última pregunta, diputada. Tenemos 2 días ya sin casos positivos en la provincia de Santa Fe. Muy buen dato. ¿Cómo está viendo que la provincia está actuando ante la pandemia? Creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están tomando medidas acertadas en el control de la pandemia. Uno puede tener, pequeñas opiniones personales, pero bueno, creo que hay que aceptar lo que nos informan los que saben, que son el equipo sanitario, que asesora al gobernador, y creo que, bueno, los números que usted está mencionando son los que demuestran el éxito del control de la pandemia, ¿no? Diputada Matilde Bruera, le agradecemos por su tiempo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, muy amable, gracias.